Y tenemos conexión en directo con Javier Becina, que es director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, uno de los que ha impulsado esa movilización espontánea de los 300 profesores de Derecho de diferentes áreas y también y todas las universidades de España. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es nuestro por poder charlar con usted y analizar y entrar a fondo en esta ley de amnistía que, según aseguran en ese comunicado, es contraria al derecho de la Unión Europea. No sé si nos lo puede explicar un poco mejor. Sí, bueno, si me lo permite, lo primero que quisiera decir es que intervengo a título personal como profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, no como director del Departamento de Ciencia Jurídica, porque el departamento todavía no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y no quisiera yo asumir y hacerme portavoz de todos ellos, ¿no? De todos mis compañeros, aunque la inmensa mayoría pensarán parecido, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que ver es por qué 300 profesores, ¿no?, de las distintas facultades de Derecho de España, pues hemos decidido suscribir esa declaración o ese comunicado. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Digamos que antes de esto se produjeron también ataques al Estado de Derecho. Quizás empezó todo con los indultos, luego siguió algo muy grave que quizá no se le ha dado la importancia que tenía, pero que es también enormemente contrario al Estado de Derecho y tan gravoso como la amnistía, porque en realidad es una amnistía encubierta, como es la derogación del delito de sedición. Piensen ustedes que ahora, digamos, estamos manifestándonos por dos delitos, prácticamente, que son delitos que quedarían impunes, delitos menores, como son delito de desobediencia y delito grave también de malversación, ¿no? Pero claro, damos ya por hecho de que han sido amnistiados todos los sediciosos que estaban fugados por el delito grave, que es el delito de sedición, donde se pusieron penas de hasta 13 años de privación de libertad y que al cabecilla Puigdemont, fugado, pues seguramente después de un juicio similar, pues la pena podía haber sido esa o más, ¿no? Bien, partimos ya, por tanto, de que la amnistía se utilizó un recurso en esa ocasión distinto a este, que fue la derogación, aprovechando el efecto retroactivo de las normas favorables penales y de que ese delito lo habían cometido pues un número escaso, ¿no?, de ciudadanos catalanes y que, por lo tanto, bastaba con derogar ese delito para obtener su impunidad de ese delito. Y así se hizo. Claro, ahora ha sido más difícil porque no se podía derogar los delitos que quedan, ¿no?, de malversación y el delito de desobediencia sin que groseramente se viera que iban a salir a la calle muchísimos condenados, ¿no? Y ante eso, pues han tenido que recurrir a otro ardid, que es la amnistía, ¿no? Y que no querían recurrir a ella, pero que se han visto obligados precisamente, simplemente porque, por razones personales, el presidente del Gobierno pues necesitaba 7 votos, algunos más, pero esos últimos de Junts han sido ya los que han puesto la puntilla para salir investido de nuevo como presidente del Gobierno. Y por lo tanto, por un interés, no un interés general, sino un interés absolutamente personal, ha sido capaz de recurrir a un medio de impunidad de determinadas personas con nombre y apellidos, a hacer o a promover una ley ad personam, una ley absolutamente singular, una ley no ley, porque las leyes deben de ser generales y abstractas, y con el único afán de conseguir la impunidad, ¿no?, de determinadas personas. Claro, eso es una atrocidad desde el punto de vista jurídico tan enorme, es un quebrantamiento tan grande del Estado de Derecho y de la Constitución que ha movido, como no podía ser de otra manera, a toda la ciudadanía española, pero también a los profesores de Derecho, a suscribir en 2 días, simplemente con 300 profesores, un manifiesto, un comunicado, si lo prefieren ustedes, donde muy brevemente se detalla que esa ley de amnistía que se pretende es absolutamente inconstitucional, como lo era, a mi modo de ver también, la derogación del delito de sedición y contraria también al derecho de la Unión Europea, ¿no? Y a partir de ahí surgen, si quieren ustedes, pues puedo explicar por qué es inconstitucional y por qué es contraria al derecho de la Unión Europea. Pero yo me quiero centrar en este último
aspecto, quizá porque el otro ha sido más tratado, se sabe que el artículo, esa proposición o esa ley de amnistía vulneraría el artículo 1 de la Constitución, el artículo 9.3, que garantiza la proscripción de la interdicción de la arbitrariedad, el artículo 117.3, que garantiza el principio de exclusividad jurisdiccional, es decir, que solo los jueces pueden juzgar y hacer ejecutar los juzgados, ningún otro poder puede invadir esa función judicial. Y también el artículo 14, que es el derecho de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata a unos justiciables, evidentemente, de forma dispar o muy distinta a cómo se tratan al resto que han cometido los mismos tipos delictivos. Pero claro, el tema que me interesa destacar es que también, además de ser inconstitucional, es contrario frontalmente al derecho de la Unión Europea, al artículo 2 del Tratado de la Unión, que exige que en todo Estado miembro rija escrupulosamente el Estado de Derecho. Es intolerable en Europa que se vulnere el Estado de Derecho en algún Estado miembro. Por lo tanto, es un principio esencial, prioritario, un pilar esencial de la Unión. Y, por lo tanto, está reconocido en el Tratado y, por lo tanto, es derecho originario. Y también el artículo 20, que reconoce también el derecho de igualdad. Fíjense que la conclusión de vulnerar también, o las consecuencias que se extrae de vulnerar estos dos preceptos, como mínimo, del derecho de la Unión, hay más, pero bueno, he señalado los dos principales, es muy importante a efectos prácticos. Fíjense, los jueces españoles están vinculados a la ley, por supuesto que sí, pero no a cualquier ley, solo a la ley que no confronte con el derecho de la Unión Europea, que lo respete. Por lo tanto, tiene la obligación, según el derecho europeo y según la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo juez español, en general todo juez de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de priorizar, de someterse antes que nada al derecho europeo frente al derecho nacional. Y, por lo tanto, en respeto de esa prioridad del derecho europeo y de esa eficacia directa para garantizarla, está obligado, no es que pueda el juez, sino que todo juez español está obligado a dejar inaplicado para el caso concreto cualquier norma, incluida una ley emanada del Parlamento de cualquier Estado miembro, si es contraria frontalmente al derecho de la Unión Europea, como evidentemente, al juicio de los 300 profesores, al menos que firmamos este manifiesto, lo es. Y además, otra consecuencia es que esa aplicación se puede hacer con o sin planteamiento de la cuestión prejudicial. Es decir, que es posible, en determinados casos, que un juez inaplique para el caso concreto la ley, por ser contraria al derecho de la Unión, y no plantee la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es una doctrina, o eso puede hacerse por una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la doctrina del acto claro o aclarado. Es decir, que cuando una decisión o una norma europea está clara en su interpretación, in claris non fit interpretatio, es decir, donde está la cosa clara no hace falta interpretación, o porque esa norma ha sido ya interpretada por el Tribunal de Justicia en alguna otra ocasión y, por tanto, también está clara. Cuando en la interpretación no hay duda para un juez español de la interpretación del derecho de la Unión, por ejemplo, no hay duda en este caso de lo que es el Estado de Derecho, del artículo 2 del Tratado, o de lo que es el principio de igualdad del artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando no existe ninguna duda, y no existe ninguna duda porque esos son conceptos jurídicos que no se crean en la Unión Europea. Son conceptos jurídicos que pertenecen al acervo jurídico común europeo. El Estado de Derecho, todo juez de cualquier Estado de la Unión Europea sabe perfectamente cuál es su contenido y su alcance, sin que se lo tenga que decir el Tribunal de Justicia. Y lo mismo sucede con el derecho o el principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, un juez español, de aquellos que está conociendo de procesos penales y no penales, administrativos, contenciosos administrativos también, que se vean afectados por la ley de amnistía en caso de que la ley llegue finalmente a aprobarse, espero que no, podría inaplicar, si considera que está claro que esta ley vulnera
sin ninguna duda el artículo 2 o el artículo 20 o cualquier otra norma de derecho originario de la Unión Europea, puede, como digo, inaplicarla para el caso concreto sin necesidad de plantear cuestión prejudicial. Si por el contrario hay algún juez que considera que es necesario porque no está claro o porque es juez de última instancia que tiene que plantear la cuestión, bueno, pues plantearía la cuestión, pero al mismo tiempo podría y debería, no es que podría, es que debería de inaplicar la ley de amnistía. Eso quiere decir, en resultados prácticos, que la euroorden contra Puigdemont seguiría en vigor y no se vería afectada en absoluto por la vigencia de la ley de amnistía, que no sería aplicada en ese proceso si el magistrado instructor o la sala de lo penal así lo decide. Y eso mismo sucedería en cualquier otro proceso, es decir, no se sobreseerían los procesos por la ley de amnistía. Esa finalidad que persigue la ley de amnistía no se produce automáticamente una vez es aprobada. Fíjense que hay que diferenciar claramente entre lo que es la vigencia de una ley y la eficacia de una ley. Si la ley de amnistía llega a ser aprobada por el Parlamento, será una norma en vigor y formará parte del ordenamiento jurídico español mientras no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Bien, eso pasa ahí. Pero fíjense que una cosa es la vigencia y otra cosa es la efectividad o aplicabilidad, porque eso depende, como digo, de la decisión del juez. Ahora, si un juez considera que esa ley contraría o vulnera el derecho de la Unión Europea, puede dejar, no anularla, sigue vigente, pero la inaplica, la deja sin eficacia alguna para el caso concreto que está conociendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es, yo creo, la consecuencia más importante, lo que quería resaltar estos 300 profesores en ese comunicado, la nota aparte de otras circunstancias, pero esa esencialmente, ¿no? Y lo digo porque no queda claro muchas veces, yo he oído incluso en su programa, no ha quedado claro, me parece, esa distinción entre vigencia y eficacia, ¿no? Es decir, se dice, bueno, en el momento en que la norma entre en vigor, será aplicada automáticamente, quedan impunes. No, dependerá de la aplicación. Los tribunales son los tribunales los que tendrán que decidir si se aplica o no se aplica esa norma. La única manera de no aplicarla, como digo, es que se la consideren contraria al derecho europeo. Pues ha quedado clarísimo. No sé si Javier Becina claro. Nos ha resuelto todas nuestras dudas. Muchísimas gracias por explicarnos esta cuestión y sobre todo lo que decía en ese comunicado. Muchísimas gracias, un placer. Nada, a vosotros. Gracias.